Continuamos con nuestra serie en el libro de Romanos y en esta mañana yo quiero que me acompañe al capítulo 12, versículo 4 y 5. Sin embargo, quiero comenzar desde el versículo 3 que vimos el día de ayer porque lleva una conexión. Recuerde que la Biblia es un todo. No podemos sacar un texto del contexto. ¿Qué significa? Cuando estamos nosotros estudiando la palabra de Dios, siempre que tenemos que tomar en cuenta los versículos anteriores que nos están llevando a este versículo que estamos leyendo en este momento. El apóstol Pablo, y con esto comienzo en el versículo 3. Recuerde que en el día de ayer hablamos acerca de la autoestima. Uno de los grandes problemas que se estaba enfrentando Pablo era una lucha entre los dos grupos de cristianos, ¿verdad? Se estaba polarizando prácticamente las relaciones de la iglesia del primer siglo. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. Quiero hacer un alto en esta parte para recordar lo que vimos el día de ayer. Pablo ubica a la iglesia del primer siglo en una posición de nadie es superior a absolutamente nadie. Tampoco nadie es inferior absolutamente a nadie. Y pone en un contexto tanto a judíos como gentiles que todos aquellos que son nacidos de nuevo son también hechos hijos de Dios. Ninguno con mayor privilegio, ni tampoco otros con menor privilegio. Todos estaban recibiendo los beneficios de ser y de pertenecer hijos de Dios. Ahora, nos vamos al versículo 4 y 5. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Recuerdo hace tiempo que se me acercó una persona a la congregación para hacerme un comentario. Recuerdo que estaba llegando mucha gente a la iglesia de tal manera que estaba provocando una serie de problemas con el clima, con el estacionamiento, con las sillas. Llenábamos el auditorio y la gente que no cabía en el auditorio principal la pasábamos a un auditorio alterno en un circuito cerrado. Se acercó una persona y me dijo, ya no me gusta cómo estamos ahora en la iglesia, porque cuando éramos poquitos podíamos convivir, teníamos ciertos privilegios, podíamos acercarnos más a todos los pastores de la iglesia y ahora, ¿verdad? Por tener cantidad estamos perdiendo calidad. Esas palabras me dejaron prácticamente paralizado y también confundido, porque no hemos entendido que el Evangelio se trata de personas y las personas se tratan no nada más de una manera individual, sino también poder entender que somos cuerpo. Aquí vemos que Pablo está usando, ¿sí?, la palabra cuerpo humano para poder explicar la función de la iglesia, diciendo, de la manera que en un cuerpo tenemos, hablando del cuerpo humano, muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. La complejidad de la iglesia de Roma, en la iglesia del primer siglo, estaba trayendo aún problemas. Si bien ubica Pablo ya a todos con una autoestima que viene de parte de Dios,
Ahora toca un punto interesante, un punto a donde estaba poniendo el dedo en la llaga. Recuerde que estamos ubicados en el primer siglo, donde había una filosofía humanista, y esta filosofía humanista llevaba a las personas a vivir en un individualismo. Difícilmente las personas podían convivir y entender que todos necesitaban de todos. Cada uno estaba en una carrera, como vimos el día de ayer, o en una lucha por la sobrevivencia o por llegar a la meta que ellos se establecían. Y esto no permitía que pudieran trabajar como cuerpo, que pudieran ellos los unos de los otros ayudarse y a tener un sentido de pertenencia. Pablo usa este concepto de cuerpo. Un cuerpo tiene una cabeza, diferentes miembros, extremidades, que todos se unen, ¿verdad? Y que funcionan de una manera igual. El primer punto para entender que tenemos que ser parte de un cuerpo es entender que Cristo viene por una iglesia, y una iglesia es un conjunto de personas nacidas de nuevo. Él no viene por una persona nada más. No es una lucha de quién va a ser el ganador. Jesús viene por la novia. La novia es el cuerpo de Cristo. Y el mismo apóstol Pablo habla que Él es la cabeza de ese cuerpo. En Efesios capítulo 4, versículo 1 al 16, explica el funcionamiento de ese cuerpo. Pero en el capítulo 5, 23, dice, porque Él es la cabeza, así como la mujer. Quiero leerles, dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Pablo, hablando del matrimonio, está diciendo que todos seamos o entendamos que somos un cuerpo, y un cuerpo tiene un principio de unidad. Ahora, si bien dice el apóstol Pablo que así, en el versículo 4, como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, Pablo no está dejando a un lado el ser individuales. Cuando Dios nos usó únicos y diferentes. Algunos de nosotros pensamos que cuando hablamos de cuerpo es que perdemos nuestra individualidad. Y esto no es así. Somos únicos, ¿verdad? Somos personas que Dios nos hizo únicos y diferentes a todos los demás, y rompió el molde. Pero no pierda de vista que todos somos miembros de un cuerpo. Dice el apóstol Pablo, somos miembros los unos de los otros, y cada cual con humildad ha de hacer su contribución al bien total del cuerpo, recordando que no todos los miembros tienen la misma función, pero que colectivamente somos lo que Él ha establecido, el cuerpo de Cristo, siendo Él la cabeza de la iglesia. Y por último, con lo que quiero terminar en esta mañana, nos habla de uno solo, que pertenece a varios. Este es el tema. Uno solo, que pertenece a varios. Una interrelación, ¿sí? No al egoísmo. Somos miembros los unos de los otros, nos necesitamos los unos de los otros para funcionar como cuerpo. Mi cuerpo tiene diferentes miembros. Estos son mis dedos, pero mis dedos necesitan
de la mano del antebrazo, el antebrazo del brazo completo, el brazo completo necesita de mi tronco y todos estamos unidos de tal manera que es la forma en que usted y yo podemos lograr el propósito de Dios en nuestras vidas. Que tenga una excelente mañana. Que Dios les bendiga.